Apreciados oyentes de esta su emisora viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Bienvenidos una vez más en este domingo a un nuevo capítulo, un nuevo programa, Palabras de Vida. Programa que llega a ustedes gracias a la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución Richard Ramírez y un servidor Alexander Maldonado. Recuerden nuestros números de contacto 0412-978-0623, 0412-978-0623, donde puedes enviar tu WhatsApp, tu comentario, algún aporte, algún pedido de oración, lo que tú desees pedir, también en relación con el tema de hoy, que es un tema bien interesante y ya vamos a hablar de eso. Recuerden nuestros patrocinadores, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, el Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, ubicado allí en la localidad de Guarenas, y también a esos queridos oyentes, amigos y hermanos en Cristo que siempre están colaborando con esta emisora, y por supuesto a la Asociación Venezolana Centro Oriental. Muy buenos días, querido amigo Richard Ramírez. Muy buenos días, Alexander. Saludos, apreciado oyente, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hoy más contento que nunca porque ya tenemos disponible en nuestro canal de YouTube, viene 103.3 FM, todos los temas transmitidos en Palabra de Vida. Además de eso, pues, también hoy con un invitado muy especial, que nos trae un tema que los dejará atónicos por las advertencias al pueblo del inminente juicio de Dios que se acerca a menos que se arrepientan de sus pecados. Este tema fue solicitado por Joel Aguilar de Mariches. Saludos a todos los oyentes de Mariches. Y recuerden que pueden solicitar sus temas por nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Muy bien, aquí entonces queremos saludar, que nos dé su saludo, nuestro querido invitado del día de hoy. ¿Cómo está mi hermano? Bienvenido a su programa, Palabras de Vida, el hermano Israel Sosa. ¿Cómo está usted? Aquí Palabra de Vida hoy tiene el placer de tener a este hermano, ¿verdad? Que ha sido consagrado al servicio del Señor, que ha trabajado arduamente en el sector de los mangos como anciano de iglesia y que es un emocionado en la lectura de la Palabra de Dios, especialmente de las profecías de Daniel y del libro de Apocalipsis. Sin más, mis apreciados oyentes, les presento a Israel Sosa. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos Alexander, mi hermano Richard y queridos oyentes, un saludo muy especial para ustedes. Quiero también mandarle un especial, primeramente, a mi esposa Berusca y a mi hija Chalemi, y algunos hermanos allá que son muy allegados a mí, el hermano Gregorio y la hermana Mirna. Un saludo muy especial, estoy muy agradecido con Dios y con la invitación de mis hermanos para este tema tan interesante como es
esa venida de Cristo Jesús. Muy bien, queridos amigos que nos están escuchando allí. Como bien dijo nuestro hermano Richard Ramírez, este tema fue solicitado por José Aguilar. Él está allí ubicado en la localidad de Mariches, y entonces él nos pidió que por favor tuviésemos este tema. Y este tema lo hemos titulado El día terrible y espantoso de Jehová. Y entonces uno escucha ese título, y entonces uno dice, oye, ¿de qué irán a hablar nuestros amigos de la radio hoy? ¿Será que nos quieren meter allí miedo o qué es lo que pasa? Pues no, yo creo que es todo lo contrario, y hoy lo vamos a comprobar. ¿Por qué este título, El día terrible y espantoso de Jehová? Si nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro del profeta Joel, o Joel, allí en el capítulo 1 y versículo 15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces, dejándolos con esta introducción, vamos a pedirle a nuestro invitado, el hermano Israel, que tenga una palabra de oración, y entonces así daremos inicio a nuestro programa de hoy. Vamos a tener una oración. Querido Padre Celestial, en esta mañana te damos la honra y la gloria por permitirnos, Señor, ver un día más, esperando, Señor, ese acontecimiento grande de ver ese día de tu venida, Señor. En esta mañana queremos tocar ese tema, Padre Eterno. Queremos que tu Santo Espíritu dirija esta porción, este tema, este asunto tan importante de ese evento maravilloso, Señor. Bendícenos aquí, que tu presencia, el invitado, el habitante, el que hable a través de nosotros sea el Espíritu de Dios. Ruego esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Presten atención, queridos oyentes, mi hermano Richard, mi hermano Israel, porque voy a leer algunos textos de la Biblia que hacen referencia a esto de este día espantoso y terrible, y luego, por supuesto, ustedes van a tener esta gran participación que mis hermanos van a tener hoy para compartir qué ustedes investigaron y qué pudieron extraer de nuestro hermoso libro de texto, la Biblia, con respecto a esto. Y quiero, antes de empezar a decir estos textos, informarles algo. Queridos oyentes, tienen total libertad de solicitar a mi querido amigo Richard y a mi persona cualquier tema de su interés que ustedes deseen que nosotros desarrollemos aquí en la emisora. Ustedes nos mandan su WhatsApp al 0412-978-0623. Miren, queridos amigos de la emisora, nosotros queremos que ustedes hablen sobre este tema, y nosotros vamos a preparar el tema y con gusto lo vamos a transmitir y lo vamos a traer para que todos nuestros oyentes lo conozcan. Así que siéntanse bienvenidos a participar como productores de la emisora, ¿verdad, Richard? Así es. Y entonces pueden escribir y decir, mire, queremos hablar de tal tema, y nosotros con mucho gusto lo vamos a desarrollar. Empezamos entonces acá. Repito el que habíamos ya leído, Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. El versículo 2 de ese mismo capítulo dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Joel capítulo 2 y versículo 10 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y el versículo 11 dice, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? También tenemos, por ejemplo, en Malaquías capítulo 4 y versículo 5 menciona que es un día grande y terrible. En Hechos capítulo 2 y versículo 20 que es un día grande y manifiesto. En Amós capítulo 5 y versículo 18 que será un día de tinieblas y no de luz, o sea, un día de oscuridad. En Sofonías capítulo 1, 7 y 14 dice que ese día está cercano.
En Ezequiel 30, versículo 3 dice que será nublado y será de castigo. En Jeremías 37 dice que será un tiempo de angustia como nunca antes lo ha habido. Pero ahora, Richard, hermano Israel, ¿será que esto está escrito en la palabra de Dios para infundir miedo, para que la gente tiemble ante? O sea, yo creo que no, de verdad que yo creo que no. Y en esta mañana tenemos, hermanos, la tarea de dejarle claro a la audiencia de qué se trata esto. En ninguna manera. Bueno, ¿qué tienen que decir entonces? Ok, mi hermano, referente al día del Señor, en la palabra del Señor encontramos que tanto la porción del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos esos versículos que mencionan la venida grande y terrible de Jehová. Ellos lo veían en una perspectiva, le estaban hablando hasta triple, Richard, porque ellos veían primeramente que esas visiones que venían a ellos era una invasión de los enemigos del pueblo de Dios, que venían, por ejemplo, Babilonia, Asiria, Egipto y todas aquellas naciones que invadieron. Ellos veían ese grande día y terrible y espantoso para el pueblo de Israel. Por ejemplo, los babilónicos fueron un desastre, destruyeron todo, el templo, todo, hasta las bases las sacaron. Es un día terrible para aquellos que recibieron ese día. O sea que se puede decir, hermano Israel, que eso ya tuvo en el pasado una aplicación histórica. Sí, correcto. Correctamente. Pero ahora la pregunta sería, ¿y será que también tiene una aplicación futura? Pero muy exacto esa conclusión, mi hermano, porque también podemos aplicar eso también a la venida de Cristo. Recordemos a la primera venida de Cristo, cuando vino a los judíos y vino a predicarle. Comenzó el profeta Juan a predicarle: ya está el hacha y limpiará su era. Y es porque el Señor iba a limpiar su era de quienes verdaderamente iban a ser del pueblo de Dios y quienes no iban a ser. Ahora bien, viene una aplicación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para no confundirnos con estos versículos? Esto no va a causar ningún miedo. Vamos a aclarar los textos, qué quiere decir, para que podamos entender, porque si tomamos todos los textos, algunos que nos dé tiempo para hacerlo, vamos a lograr entender la palabra del Señor y qué significa ese día, que no va a causar ningún miedo, porque no solamente dice, hermano Maldonado, sino que dice que es un día terrible, sino que también dice que es un día grande. Lo que pasa es que la gente siempre enfatiza eso de terrible, pero también será júbilo, amén, glorioso. ¿Para quiénes? Esa es la pregunta que queremos responder. Eso lo vamos a ver, así que, hermano Richard, ¿qué tiene que decir? Bueno, evidentemente, Amos, capítulo 5, versículo 20, acá el profeta se hacía la pregunta: ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Y es que, apreciado oyente, el día grande y terrible de Jehová, en muchos sitios de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo describen como el día del Señor. Y será el despliegue de poder más impresionante que jamás se ha visto. Aquel día Dios le pedirá cuentas a toda la humanidad por su rebelión y su pecado. Será un día terrible de juicio para quienes hayan rechazado a Dios durante su vida en la tierra. Pero será un día glorioso, hermanos, un día de júbilo para aquellos que estén preparados, para aquellos que hayan consagrado su vida a Cristo Jesús. El enfoque de las profecías que se encuentran en el libro de Joel, que ha sido como el centro de toda esta investigación, este enfoque es muy imponente hoy en día. Joel utiliza una figura de una plaga de langostas para ilustrar la llegada de ese terrible juicio y exhorta al pueblo de Dios a escuchar su mensaje. Arrepiéntanse y no perezcan. Un mensaje alarmante, un mensaje que enciende todas las llamadas de atención. La profecía de Joel, además de advertir al pueblo, también contienen un mensaje de esperanza.
si responden a las advertencias de Dios, Él será misericordioso con ellos. Y Dios promete, le devolveré lo que perdieron a causa del purgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Joel 2:25. Así que, apreciado oyente, el anhelo de Dios era bendecir a su pueblo, no destruirlo. Por eso había enviado las langostas, para que la gente tomara conciencia mientras todavía había esperanza. Pero aquí es donde está la palabra del Señor y dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bella palabra, hermano, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 y 9. Esta es una esperanza para cuando venga el día grande y terrible de Jehová. Fíjense, hermanos, amigos que están escuchando, que cuando yo investigué, gracias a nuestro hermano José Aguilar de Mariches, que nos puso a trabajar aquí a investigar este tema. De verdad que muchas gracias por haberlo solicitado. Cuando yo estuve investigando sobre esto, yo me di cuenta de algo. Y yo no sé, querido Richard y mi hermano Israel, si ustedes también lo notaron en su investigación. En todos los contextos, yo leí varios textos de varios libros al principio de la Biblia. Yo me di cuenta que en todos los contextos de esos libros hay un común denominador. En todos hace referencia a un día grande y terrible. Como decía el hermano Israel, esto ya se cumplió en el pasado. Cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, nosotros vemos información de invasiones que hicieron diferentes naciones antiguas al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y para ellos eso fue su día grande y terrible. Fueron eventos históricos que ya pasaron. Pero ahora todas estas mismas profecías apuntan a la segunda venida de Cristo. Y ahora involucran al mundo entero, a la humanidad. ¿Qué me di cuenta yo? ¿Cuál es el factor común de todos los contextos de esos textos? Que siempre cuando se dice viene el día de Jehová, luego o antes o después de ese versículo hay un llamado. Así es. Amén. Puede el llamado decir, los que son míos, o sea, los que forman parte de mi pueblo, permanezcan conmigo. Amén. Síganme honrando, sigan sirviendo a esta hermosa causa de la predicación del Evangelio, sigan adorando el nombre de Jehová para bendición. Pero el otro lado dice que cuando nosotros, o sea, nosotros ya no sería el otro grupo, cuando el otro grupo que se mantiene rebelde, obstinado en su maldad, entonces allí es donde viene el problema, ahí es donde viene ese día terrible de lo que se menciona allí. Y el hermano Israel dijo algo interesante, que regularmente en estas descripciones habla de un día grande y un día terrible. Entonces ahí es donde hacemos la separación. Mire que el mismo contexto lo está diciendo. ¿Grande para quién? Grande para el que ama a Dios. Amén. Para el que lo espera. Amén. Qué día grande y glorioso. Pero terrible para quién? Terrible para el malvado, para el impío, para el deshonesto, para el violento, para el agresivo, para el que se complace en la maldad y para el que siempre se ha burlado de Dios y de su santa palabra. Entonces, hermanos, de verdad, yo me di cuenta que todos los contextos de esos textos tienen eso, tienen que hablar de eso. Vamos a hacer, vamos a escuchar un canto. Vamos a escuchar un canto hermoso y ya vamos a regresar para seguir conversando sobre esto porque está de verdad que bien interesante. Vamos a escuchar un himno titulado Cuando junte Jesús las naciones y ya regresamos nuevamente para seguir compartiendo este hermoso programa. Amén.
temblando de espanto seremos, borrados del divino poder. Juntará todo el trigo en su troje, mas el viento esta lo esparcirá. Como hemos de estar en el Cristo, el gran día que pronto vendrá. Mirará complacido a sus hijos, sus señas, sus mentes verá. Mientras ellos en ojos se adoren, coronas de luz les pondrá. Juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el todo esparcirá. Como hemos de estar en el Cristo, el gran día que pronto vendrá. Bien, queridos amigos, oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza, hemos regresado para seguir compartiendo con ustedes este maravilloso tema. Y por aquí, por el teléfono de la emisora, tenemos hoy el saludo de las Nancys. Mira, Nancy Maldonado está saludando por una parte, mi mamá que siempre está en sintonía. Por otro lado, la otra de nuestras queridas hermanas que también se llama Nancy, ahí está también saludando, dándonos muchas bendiciones. Ya saludaron a Miguel en su programa anterior y ahora nos saludan a nosotros. Pues para eso estamos aquí, para que ustedes escuchen estas hermosas palabras. Miren, hermano, bueno, Richard, cuéntame allí, ¿tienes algunos mensajes, algunos saludos? Sí, como no, María de Sousa, indicando que está en sintonía y esperando desde temprano porque aparentemente el tema le es de mucho agrado, ¿no? Ella también ya forma parte del team de la radio. Sí, claro. Y dice acá, para muchos día terrible, para mí, en el nombre de Dios, día de victoria. Así es, un saludo especial también a Elianis, que está en sintonía desde Las Nereidas. Y acá Brigitte, un saludo a Brigitte de Oropesa, Castillo. Muy bien. Fíjense una cosa, para darle el pase a nuestro invitado de hoy, el hermano Israel Sosa. Quiero comentarle uno de los contextos de los textos que yo leí, para que se den cuenta que era lo que les quería decir en el corte anterior. Fíjense que dice, por ejemplo, el contexto de Malaquías capítulo 4. Porque aquí que viene el día. Ve, aquí ya empieza a hablar del día de Jehová, ¿verdad? Entonces dice, ardiente como un horno. Y entonces, ahora escuchen bien. Y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Fíjense qué interesante. Por eso que yo le comentaba que todos los contextos encontré el mismo factor común. Habla de un día de Jehová terrible, ¿verdad? Y entonces después dice que los malvados serán consumidos en aquel día. Entonces para los malvados es el día terrible. Pero el versículo siguiente dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, o sea, los que adoran a Jehová, los buenos, ¿qué dice, hermano? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá, y miren la palabra que usa ahí, salvación. Qué hermoso, ¿no? Amén. Y entonces dice, y saldremos y saltaremos como los becerros de una manada. Entonces, ¿se dan Amén. Cuenta del contexto? O sea, el día de Jehová, y eso es repetitivo en todos los contextos, dice, es terrible para el malo, para la gente mala, pero para la gente buena es un día de gozo. Amén. Así es. Aquí en Yever Fermín y su bella esposa Floribel Rivas nos da una palabra con respecto a la situación del día terrible, hermano, que usted está anunciando. Y es que dice él acá, en Apocalipsis, en sus últimos capítulos, habla de la boda del Cordero y su respectiva fiesta, es decir, cena del Cordero. Y luego habla de la cena de Dios y dice, a las aves coman carne, porque en esa cena el alimento, querido oyente, será nada más
y nada menos que los impíos. Así que una cena será de felicidad porque será para los que fueron limpiados por la sangre del Cordero, pero los que no se limpiaron con la sangre del Cordero serán juzgados y faltos como Belsasar, y será la comida de las aves. Así mismo es. Así mismo es. Mi querido hermano, para poder entender este gran día también, mis queridos hermanos, oyentes, tenemos que ir a Joel capítulo 2, donde hay algo muy importante y significativo. Yo creo que uno de los temas más solemnes es este, donde el Señor nos habla en el libro de Joel capítulo 2, como lo oyó el hermano, es uno de los versículos que debíamos explicar, y debemos explicar ese versículo, esos tantos versículos, de qué figura está hablando el profeta Joel, o el profeta Joel, como usted así lo quiera mencionar. Primeramente en el versículo 1 dice: tocad trompetas en Sión, da alarma en mi santo monte, temblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Aquí claramente Joel está describiendo que la venida de ese gran día es inminente, es decir, va a venir, nosotros estemos preparados o no estemos preparados. Sin embargo, Joel dice: toca trompetas. ¿Para qué era el sonido de la trompeta? Tenía como propósito preparar al pueblo de que se venía un invasor. Los atalayas o los centinelas eran colocados en torres altas para que vieran la espada venir. El centinela tenía que estar siempre listo, preparado, para cuando se acercara el enemigo invasor, sonara fuerte la trompeta. Nosotros aquí estamos sonando la trompeta, queridos hermanos, porque aquel hermano que mencionó ese tema estaba preocupado, está preocupado, a muchos están preocupados por ese día. Y aquí la figura que continúa diciendo, dice: día de tiniebla y oscuridad. Ya más adelante voy a explicar con respecto a qué quiso decir referente a la venida de Cristo especialmente. Día de nube y de sombra, como sombra en los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. ¿De dónde vendrá ese pueblo? Sigue diciendo: semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante y detrás como desierto asolado, y tampoco habrá quien de él escape. Dice que este ejército que viene va a ser un ejército único, que no habrá nunca uno como él, ni lo fue antes, ni lo habrá después por muchas generaciones, por muchos siglos. Hablando de, como dijo el hermano, de las invasiones de los babilónicos, que tienen un ejército poderoso. Pero si nosotros continuamos leyendo, usted continúa leyendo Joel, usted va a encontrar que este ejército es sobrenatural, es un ejército único, poderoso. Y cuando hace la alusión de que la oscuridad estaría cubriendo el cielo, es la figura de la langosta. ¿Saben que la langosta, cuando iba a consumir, encontraba todo verde? Hacían una nube de langosta y caía sobre el verde, el fruto, lo consumía tanto que parecía que cuando pasaban ellos, ¿qué quedaba? Nada. Nada, no quedaba nada. Así mismo es ese día. Al principio el ejército verá algo verde, hermoso, pero cuando pase ese ejército dejará todo en desierto, como si hubiese pasado fuego por él.
Entonces, hermano, podemos decir que en el pasado, en esos eventos históricos, fueron todas esas naciones, esos ejércitos, Babilonia, Egipto, Asiria, que invadieron a tantos pueblos, a tantas naciones, incluido el pueblo de Israel. Pero en el futuro entonces podemos decir que este ejército sobrenatural es Cristo Jesús con sus santos ángeles viniendo a la tierra a buscar a su pueblo fiel, pero a destruir el mal que hay en este planeta. Hermano Richard, la curiosidad bíblica de hoy. Hoy quiero compartir con todos una curiosidad. La Biblia, este libro tan antiguo, tan apreciado por muchos, pero también rechazado por otros, te menciona 5 veces, mis hermanos, la expresión día grande. Y es entonces cuando en Joel 2:31 nos dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Esta expresión, el sol se convertirá en tinieblas, en cuanto al cumplimiento de esta predicción de la segunda venida de Cristo, veamos qué nos dice Mateo 24:29. Inminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestiales serán sacudidos. Sobre este día, Joel, en capítulo 1, versículo 15, nos dice, ¡ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima! Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Estas palabras son las profecías de Joel, pero veamos qué nos dice Sofonías en el capítulo 1, verso 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. O sea, tremendo, hasta el valiente gritará. Aquí el profeta Sofonías se refiere al castigo inminente que acompañaría a la invasión babilónica. Sin embargo, debe recordarse que las profecías de Sofonías, de los judíos a punto de caer sobre Judá, se aplican con igual fuerza a los judíos que han de caer sobre un mundo inminente en ocasión del segundo advenimiento de Cristo. Y esto lo estamos hablando en nuestros tiempos de hoy. Así que avanzando un poco más sobre esta expresión, día grande, que aparece en la Biblia, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, nos dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sean que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes del segundo advenimiento de Cristo, los que predican los mensajes de los 3 ángeles al mundo harán una obra similar a la que hizo el profeta Elías. Y será que aquí, entonces, cuando se menciona que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, recordemos que en Apocalipsis nos dice que la maldad del hombre se incrementará y que los padres entregarán a sus hijos y los hijos entregarán a los padres y los hermanos entregarán a sus propios hermanos. Así que este acontecimiento será un acontecimiento grande, un acontecimiento único. También Hechos, capítulo 2, verso 20, nos dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Sabes, apreciado oyente? Este fue el discurso de Pedro en Pentecostés. Fue su primer sermón y citó justamente a Joel, capítulo 2, versículo 31. Ya sabemos cuántos se entregaron al Señor en ese día. Y ya sabemos que ese fue un mensaje muy poderoso. Pero también, mis apreciados,
En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, leemos: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Seamos pues alertados. Seamos pues atentos a este mensaje que en el día de hoy se está transmitiendo acá por 103.3 FM Estéreo, la señal de la esperanza. Fíjense, queridos hermanos, que voy a volver a insistir porque mi deseo es que en esta mañana esto quede muy claro. El hermano José Aguilar de Mariche nos pidió este tema y yo estoy seguro que la inquietud de él es lo que estamos hoy aclarando. O sea, ¿por qué la Biblia dice que esto es un día grande y terrible? Ya habíamos comentado el contexto de Malaquías, ahora voy a comentar el de Joel. Ya leímos, ya está claro que Joel habla de un día grande y terrible. Ahora miren el contexto de Joel. Capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Luego en Joel capítulo 3 versículo 12 dice, Jehová se sentará para juzgar a todas las naciones alrededor. En el capítulo 3 y versículo 13 dice el por qué. Dice, porque mucha es la maldad de ellos. Ve, allí está el primer grupo. O sea, ¿por qué Dios se va a sentar a juzgar? Porque viene un día grande y terrible. Porque Dios ha visto que mucha es la maldad de las naciones que hay alrededor. Entonces después dice el versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión. O sea, nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que decidir, ¿quiero seguir siendo un ser humano lleno de egoísmo y de maldad? ¿O quiero entregar mi corazón a Dios para que Él me transforme y me haga una persona de bien? Y es interesante, en el versículo 16 de ese mismo capítulo de Joel, aquí viene el contexto, ahora la otra parte, dice, Jehová rugirá como un león, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová, escuchen bien queridos oyentes, será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza, miren qué hermoso esto, será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Amén. Entonces nos damos cuenta que se repite el mismo contexto de Malaquías. O sea, él dice, por favor vengan a mí y arrepiéntanse porque he visto en ustedes mucha maldad. Amén. Pero para mi pueblo yo seré una fortaleza. Entonces siempre el contexto del día de Jehová está determinado en ese panorama de que hay dos grupos de personas. Gente que hace lo recto ante los ojos de Dios y gente que hace lo malo ante los ojos de Dios. Así mismo es, mi hermano. Y continuando, queridos hermanos, con este tema tan maravilloso y tan solemne que estamos hablando, yo creo que cada uno de nosotros ha tenido un poquito más luz de lo que tenía anteriormente. Pero quiero continuar en Joel 2:11. La pregunta que se hace allí, y esa es la pregunta que quiero que hoy tú te hagas y nosotros nos hagamos. Dice el versículo 11, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. La pregunta viene, ¿quién podrá soportarlo? Yo creo que ya eso está claro. Los Sí, que sí. aman a ¿Quién Dios y podrá honran su soportarlo? nombre. ¿Quién podrá soportar? Ahora, debemos explicar algo muy significativo que mis hermanos también han tocado, y quiero tocar yo aquí, querido hermano Richard, es de que, para que esté más claro aún, vamos a hacer una separación. ¿Será grande para quiénes? Para los que honran el nombre de Jehová. ¿Y terrible? Para los impíos, Muy bien. para aquellos que no estén su mirada puesta en Dios, para aquellas personas que tengan otros dioses, como por ejemplo la riqueza, la fama,
y no tengan al Dios verdadero como el único y principal sacerdote y juez. Mi querido hermano, ¿por qué será Dios fuego consumidor para los impíos? No es que Dios quiera destruir al impío, primeramente, sino que Dios es amor, pero ese amor también se refleja en justicia. Dios es amor, ama al pecador, pero no al pecado. Entonces, imagínense, queridos hermanos, que Cristo viene por un pueblo santo, una persona que se ha apartado del mal, que está sufriendo por el pecado aquí. Dios no viene a destruir al hombre. Lamentablemente, el fuego eterno que se ha estado hablando es para Satanás y sus ángeles, pero tristemente muchos no tomarán esta decisión. Pero, ¿por qué fuego consumidor? El pecado, queridos hermanos, nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Yo le voy a preguntar, si una persona le gusta beber, le gusta ir a fiestas, Las mujeres. le gusta demasiado las mujeres, porque el hombre naturalmente debe buscar a la mujer, pero le pregunto a usted, si Dios le diera la oportunidad a un borracho, a un ebrio, a un alcoholizado que tiene ese problema y no ha abandonado todavía eso, y se sumerge en las drogas y en los vicios de este mundo, y le da la oportunidad de ir al cielo, ¿cómo se sentiría esa persona? ¿Se sentiría cómodo, hermano? Bueno, fíjese, nos explica la Escritura que en el cielo no va a haber ningún tipo de maldad, vicio, egoísmo, malas intenciones, qué sé yo, estafas, nada, o sea, nada malo. Entonces, si una persona que le agradan estas cosas va al cielo, no va a ser feliz. Ahí la presencia de Dios será ¿qué? Un fuego consumidor. consumidor. Pero para los hijos de Dios, que estamos en su presencia y somos sinceros, honestos, y queremos vivir una vida en santidad del Espíritu Santo, la presencia de Dios para mí, hermanos, Un deleite y es un un placer. deleite y un júbilo, porque cuando llego a la iglesia yo lo que quiero es cantar, predicar su palabra. Por eso es que en ese día va a ser una separación. Ese día, cuando está describiendo esos momentos, es la reacción que va a haber en esos dos grupos. Dice en el libro de Mateo que la venida de Cristo va a provocar un terremoto. Según mi investigación que tuve con respecto a este tema, dice que la venida de Cristo primeramente va a provocar un terremoto. Ese terremoto, querido hermano, va a aparecer en el cielo. Si usted tiene su Biblia allí, busque Mateo 24, versículo 30. Dice la palabra del Señor allí que cuando ese terremoto ocurra, dice el versículo número 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo, con poder y gran gloria. Allí se lamentarán, querido hermano. Fíjese, hermano, voy a ir a otro texto de la Biblia Amén. que también hace referencia al mismo día y también nos separa a los dos grupos. Es que por eso les digo, todos los contextos de la Biblia donde se hable del día de Jehová tienen la misma información en su contexto. Fíjense esto, Romanos capítulo 2. Voy a leer el versículo 5 y 6. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Ve, el día de la ira de Jehová es ira para el que atesora para sí mismo un corazón duro, no arrepentido. Luego dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, ¿por qué ese día es un día grande y terrible? Porque es el día del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire, está clarísimo. O sea, si tú eres una persona que se ha dedicado a hacer obras de bien, a amar a Dios, a hacer lo que a Dios le agrada, ¿cuál va a ser la sentencia tuya?
la salvación, el gozo, la vida eterna. Entonces fíjense que el mismo libro de Romanos, en los versículos que siguen, después del 5 y 6, te lo aclara. Dice, vida eterna a los que perseveran en el bien hacer. Pero entonces después dice, ira y enojo a los que no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Amén. El que no obedece a Cristo, ira y enojo para esa persona, sino que obedecen a la injusticia. Y entonces después dice, tribulación y angustia sobre todo aquel que haga lo malo. Así mismo El es. mismo contexto, Richard, ¿qué te parece? Interesante, hermano. Yo quisiera citar, si me lo permite, Sofonías, en su capítulo 1, y quisiera citar varios versículos para que tú que estás allí en la comodidad de tu hogar puedas entender el tema de hoy, el día grande y terrible de Jehová. O sea que no va a ser un bombardeo. No. Entonces veamos lo siguiente. Dice Sofonías capítulo 1, versículo 13 al 18. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. O sea que acá es interesante. O sea, en este momento estas personas van a estar trabajando, haciendo sus labores, haciendo sus quehaceres, haciendo sus actividades cotidianas. Pero cuando llegue este momento, este día grande, día terrible de Jehová, todos ellos van a quedar atónicos, paralizados. Aquellos que no estén en Cristo Jesús. Pero los que están en Cristo Jesús, pues será un día glorioso, un día grande, un día de dicha, un día de regocijo, un día de felicidad. Sigue y continúa diciendo el versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazará sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Amén. Versículo 17 nos dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos se derramará como polvo, y su carne como estiércol. Y finalmente, apreciado oyente, termina diciendo en su verso 18, ni su plata, ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y es entonces cuando vemos algunos versículos que son impactantes. Richard, pero ¿te diste cuenta que es el mismo contexto? Sí. Que la destrucción es para los que se han dedicado al mal, al egoísmo, a la ambición. Ve, o sea, es que el contexto nunca va a cambiar. Y fíjate que también dice allí, Richard, hermano, que dice que el fuego de su celo, o sea, hablamos del carácter de Dios celoso y santo, es lo que lo va a consumir, lo que estábamos hablando, que para aquellas personas que no están cerca de Cristo Jesús, que hoy aquí en la tierra tienen ese acercamiento a Jesús, cuando venga la venida de Cristo, el celo lo va a consumir. Pero para aquellos que están con Cristo Jesús, se la pasan con Jesús, será algo maravilloso, una presencia hermosa, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy el hombre no puede soportar la venida de Cristo, pero siendo transformado, sí podemos esperar esa venida con gran júbilo. Apocalipsis capítulo 6, verso 17 nos dice, porque ha llegado el día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse?
¿quién podrá mantenerse allí de pie? El Hermano, justo. el justo. Isaías capítulo 8, verso 22, después mirarán hacia la tierra y he aquí, tribulación y tinieblas, lombreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Jeremías 37, ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él, es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Gloria a Dios. Amén. Mira, ahí volviste a mencionar el contexto, ¿ves? Jacob, que representa al pueblo de Dios, será librado. Será librado. ¿Por qué? Porque es el pueblo que ha hecho lo correcto ante sus ojos. Amén. ¿Ves? O sea, el contexto siempre se repite. Es impresionante. Amén. Ezequiel 7:7, te ha llegado tu turno, oh habitante de la tierra. Ha llegado el tiempo, se acerca el día, pánico y no júbilo en los montes. Ezequiel 7:12, el tiempo ha venido, ha llegado el día, no se alegre el que compra, ni se lamente el que vende, porque el furor está sobre toda su multitud. Y finalmente Ezequiel 7:16 nos dice, aun cuando escapen los sobrevivientes, estarán sobre los montes como paloma de los valles, todos ellos gimiendo por su iniquidad. Impresionante, porque aquí claramente nos los advierte, o sea que el impío va a correr angustiado, se va a montar en las montañas más altas tratando de evadir ese hecho. Pero ¿será que habrá alguna evasión? No. Para el malvado no. Mira, por aquí tenemos, les están mandando saludos a ustedes dos, ¿saben? Me voy a poner un poquito celoso. Mire, la hermana Mirna dice, mis queridos y amados Israel y Richard, Dios me los bendiga y Muchas gracias gracias, por hermana. este interesante e instructivo tema. Amén, gracias. La hermana Mirna Sánchez es lumbrera en su comunidad. Una Amén. luz. Gloria a Dios, porque habitantes y personas como ella, esforzadas y valientes, son las que necesitamos hoy día, ¿sabe? Para entonces poder atender el mensaje de salvación. Mi hermana es Amén. muy... Ella le gusta escuchar mucho los mensajes de la palabra del Señor. Ella siempre que está escuchando y o sea, no le da sueño. Qué bueno. Ajá. Bueno, miren, vamos a escuchar un hermoso canto y al regreso, pues, nada, hermanos, a seguir conversando sobre esto que está tan Gloria a Dios. interesante. Amén. Día grande viene. Vamos a escuchar ese canto. Día grande viene. Ya volvemos. Día grande viene, un día grande viene y se casará, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, recibido está. Gracias Cristo, para el fallo de la tribunal. Gracias Cristo, para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y se casará, cuando el pecadores los conozco pues dirá, oh hermano, ha recibido está. Gracias Cristo, para el fallo de la tribunal. Gracias Cristo, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre
queridos oyentes, hemos regresado a nuestra última sección del programa de hoy, Palabras de Vida, donde estamos conversando, gracias al hermano José Aguilar de Mariches, por habernos hablado, pues, de que tuviésemos este tema tan interesante como es el día grande y terrible de Jehová. Así que quiero leer un texto para pasar con mi hermano Richard a que lea los saludos, donde hay algo muy importante que también tiene que quedar claro hoy, hermanos, y es lo siguiente. En 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4 dice que el deseo de Dios, escuchen bien esto, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Amén. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, Richard y hermano Israel, que todo ser humano sea salvo. Amén. El problema está en que a la hora de decidir, muchos deciden por Cristo, pero otros lo rechazan. Ahí donde está el problema. Pero el deseo de Dios lo dice la Biblia claramente. 1 Timoteo 2:4, queridos oyentes, no se les olvide ese texto nunca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Richard, los saludos. Sí, cómo no, hermano Alexander. Acá tenemos saludos reportando sintonía. Xiomara Ramírez desde la Sabana de Guatire. Da saludo a todos aquellos que llevan el mensaje de salvación a través de la palabra de Dios y más por medio de palabras de vida. También tenemos acá unos mensajes de texto de Berusca. Buen día. En sintonía de la 103.3 Palabra de Vida. Muy buen programa, excelentes aclaratorias. Bendiciones y saludos de parte de Berusca de Sosa. Como pudieron apreciar, oyentes, es la esposa de nuestro invitado que tenemos acá en el día de hoy. Así que Berusca dice que está desde Los Mangos disfrutando del día grande y terrible de Jehová. Día de victoria para ella. También. Amén. Además tenemos por acá un mensaje del hermano José. Dice, buenos días, Dios los bendiga. En sintonía el grupo pequeño Renaciendo en Cristo. Gloria a Dios, amén. Un mensaje para el grupo, mi hermano. ¿Tiene un mensaje, unas palabras que decirle al grupo? Sí, gracias, mis queridos hermanos, por el apoyo. Continúen escuchando este programa tan especial que Dios ha colocado para la nutrición de cada uno de nosotros. Y me nutro yo en esta mañana. Acá tenemos otro mensaje. Betty Ojeda. Amén. Dios le bendiga y feliz semana, hermano Richard. Saludos a Israel. Amén. Y al hermano Alexander Maldonado. Gracias, gracias. Dice también acá, menciona Salmo 76:7. Tú, terrible eres. Tú, terrible, espantoso, horroroso, horrible, muy grande, feo. Hablando del día del Señor. Hablando del día del Señor. Salmo 76:7. Pero recordemos, ¿no? Feo y terrible y horrible para el que le gusta hacer el mal. Pero grande y maravilloso para los hijos de Dios, para Amén. Los que aman a Dios y esperan su segunda venida. Fernando Urbaneja también está acá reportando sintonía. Dice acá, saludos mis apreciados, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Interesante. Esta es una palabra de Dios. No colocó acá la cita el hermano. Mateo 25, nos dice nuestro invitado acá de honor. Miren, hermanos, qué interesante es esto que vamos a compartir en este momento. Saben que lo que hemos leído hasta ahora sobre el día de Jehová habla de un día grande, espantoso, terrible, donde van a haber muchas manifestaciones del poder de Dios. A mí me llama muchísimo la atención, en uno de estos tantos textos que investigué para este programa,
que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, ahí se habla en el contexto de la adoración celestial. O sea, aquí no están hablando de ningún día de juicio, no están hablando de nada, de la venganza de Dios hacia el mal, no, aquí se está hablando es de la adoración que se hace a Dios en el cielo. Ese es el contexto del capítulo 4 de Apocalipsis. Y miren lo que dice el versículo 4 y 5. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y ahora escuchen bien, Richard y mi hermano Israel. Y del trono de Dios salían relámpagos y truenos. Y no estamos hablando, o sea, este contexto no está hablando para nada de nada que tenga que ver con destrucción. Está hablando de un evento en donde en el cielo se le está dando adoración a Dios. Amén. Y dice que del trono de Dios salen relámpagos y truenos. Hay que explicar eso de una manera... Entonces, o sea, fíjense lo siguiente. Obviamente eso tiene una gran explicación, eso está en la Biblia. Dedicaremos otro tema para hacer eso, Amén. Richard. Pero fíjate tú que quiero por lo menos aclarar esto. Si los seres celestiales, que nunca cayeron en pecado, porque dice la Biblia que la única oveja perdida del universo es el planeta Tierra, que son seres que siempre han estado obedeciendo a Dios, honrando su nombre y en su presencia. Cuando ellos están allí en la presencia de Dios adorándolo, ellos ven estas manifestaciones del poder de Dios, porque eso es lo que están viendo ellos, una manifestación de su Rey, de su Dios, de su Creador. ¿Creemos nosotros que en ese momento ellos viendo esas manifestaciones sentirán miedo? Para nada, hermano. Yo creo que ellos ven eso y es como cuando nosotros, por decirles algo, esta celebración que hacen en Estados Unidos el 4 de julio, que dicen que todo el cielo de Nueva York se llena de fuegos artificiales, y entonces que la gente le toma fotos y lo graba porque es un espectáculo bien bonito. Bueno, para el adorador de Dios, este espectáculo de truenos y rayos y relámpagos que salen del trono es algo así. Pero, ¿qué pasa nosotros aquí en la tierra cuando hay una tormenta eléctrica? Uno se asusta, hermano, porque los rayos y los truenos a uno le causan pánico. Entonces ahí es donde vemos la gran diferencia de cómo lo vamos a ver los que durante toda nuestra vida recibimos a Cristo como Salvador. ¿Cómo va a ser ese día para nosotros y cómo va a ser ese día para el malvado? Ahí estamos viendo también la diferencia. Acá tenemos un comentario muy especial, hermano Alexander. Nuestro amigo José Aguilar de Mariches nos dice: entiendo que fuego no consume fuego, y por eso debemos estar revestidos con la gloria de Jehová. Amén. Y pertenecer al grupo de su salvación. Amén. Hermano, y es que yo no tengo el texto ahorita, pero en Isaías hay un texto que lo dice: ¿quién habitará con el fuego consumidor? Los que hacen justicia. Así es. Es impresionante. Dice, los que hacen justicia, los que hacen el bien, son los que habitarán con el fuego consumidor. Y el fuego consumidor es Jehová. Bueno, hermanos, yo quiero cerrar mi participación en esta mañana para dejarles a ustedes luego ese llamado que siempre le hacemos a la audiencia con el libro de Segunda Carta a los Tesalonicenses. Fíjense lo que dice ahí, lo voy a leer rapidito para que ustedes vean. Habla de lo mismo, es el mismo contexto y es el llamado que yo les quiero hacer a ustedes. Y luego mis queridos hermanos aquí al lado mío, Israel y Richard, van a hacer también su llamado y su conclusión final. Segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Aquí está hablando del grupo que honra a Dios. Nuestra fe va creciendo y el amor de todos nosotros y cada uno de nosotros abunda más y más para con los demás. Fíjense que nuestro propósito es dar amor. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de que por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportamos. ¿Quiénes soportan, dice aquí, persecución y tribulación? Los que aman a Dios. ¿De dónde vendrá esa tribulación? Vamos a ver. Esto es demostración, y ahora miren la palabra, del justo juicio de Dios. Amén.
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Quiénes son tenidos por dignos del reino? Dice aquí, los que abundan más y más para buenas obras para con los demás. Dice, por el cual asimismo padecemos. ¿Por qué padecemos? Por servir a Dios. Luego dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, aquí viene el otro grupo, Dios le va a pagar con tribulación a los que nos atribulan, y a nosotros que somos atribulados nos dará reposo para nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Allí está hablando del día de Jehová. Entonces dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, mira ahí está, el día de Jehová, para ser glorificado en sus santos. ¿Quiénes somos los que lo vamos a glorificar? Sus santos, los que lo hemos recibido. Y ser admirado en todos los que creyeron en él, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo, hermanos, oramos siempre por cada uno de ustedes, para que nuestro Dios nos tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, mire, el mismo contexto, viene un día donde Dios juzgará al mundo con justicia, pero Él va a pagar con retribución a aquellos que se dedicaron a hacer el mal y a perseguir al pueblo de Dios. En cambio, a su pueblo dice que los va a llevar a la salvación eterna. Y con esto quiero cerrar mi participación en esta mañana, y ese es mi llamado para ustedes. Hay solamente dos bandos en este mundo. ¿En cuál bando quieres estar tú, mi querido oyente? Continuando con este tema, familia, quiero decirle algo, que ese día grande y terrible de Jehová es el mismo día glorioso de la venida de Cristo que nosotros estamos esperando como adventistas del séptimo día, y aquellos que tienen esta esperanza. Pero quiero decirte mi conclusión final, querido hermano Alexander, querido hermano Richard, de todo el resumen de lo que el acontecimiento final que se va a realizar. Y es que, querido hermano, cuando esa venida, lo que dice Mateo 24, dice que en el versículo que leímos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus, la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué vendrá Cristo con poder y gloria, apreciada familia? Porque con Él va a venir el Padre. Todos los santos ángeles con Él, y Él mismo va a venir y va a mostrar su gloria sin límite. Y por eso aquellas personas que han rechazado, Dios no quiere la muerte de ningún pecador en esta tierra, pero los que han rechazado ese fuego del Espíritu Santo que hoy está hablando a tu corazón, entonces para ellos será fuego consumidor. Y Dios no quiere la muerte del impío. Ezequiel 33:11 dice, yo no quiero la muerte, quiero que vuelvan a mí, antes de ese día, antes de ese momento. En el libro de Apocalipsis dice que se correrán, habrá pánicos en ellos. O sea, la venida del Señor hará pánico a aquellas personas que rechazaron la ley de Dios, el carácter hermoso de Dios, maravilloso. Entonces, querido, para ellos será así. En ese momento le dará terror, pánico, se esconderán y le dirán a las piedras caer sobre nosotros. Y entonces el rico va a decir que ya su oro y su plata no va a poderlo salvar. Aquellos que siempre tuvieron ídolos tirarán, dice Isaías, que tirarán los ídolos a los topos porque no lo pudieron salvar. Solamente Cristo Jesús es la esperanza para la salvación. Así como en el arca de Noé, la única esperanza era que ellos entraran, obedecieran a Dios y entraran al arca. Y por eso, queridos hermanos, la presencia de Dios consumirá a aquellas personas. Y cuando dice el libro de Apocalipsis que vendrá y los capitanes
cuando se le da la orden que vengan y coman la carne de los capitanes, es porque se quedarán aquí, todo será destruido en esa venida, todo quedará así, sin nada, y por supuesto aquellas personas lamentarán y dirán, ¿quién podrá sostenerse? Pero para nosotros, queridos hermanos, querida familia, ese día será un júbilo. Aquel día nosotros levantaremos nuestras miradas al cielo, iremos como dijo Isaías, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Los judíos en sus fiestas cantaban los cánticos, los salmos seleccionados del Salmo 113 al 118, hablan de la misericordia de Dios. En el libro de Apocalipsis dice que, el versículo 19 dice que allí, en la cena, dice que el pueblo de Dios dirá, con júbilo, aleluya, van a cantar de júbilo, alegría, porque el Señor es justo. ¿Por qué? Porque ha juzgado a la bestia y todas sus injusticias, como dice el libro de Apocalipsis, alegres, felices, porque su Dios viene a acercarse. Por eso ese día es terrible, hermano Alexander, hermano Richard, porque sentirán pánico, pero los que se perdieron, pero los que se salvaron sentirán júbilo, y por fin la libertad, la liberación final del pecado y la injusticia de este mundo correrá. Y ahí en ese momento, cuando Cristo vea a su pueblo allí jubiloso, cantando, así como el cántico que dice los Salmos 113 al 118, y usted lo puede cantar, ahí habla de la misericordia y el amor de Dios. Habla de eso. Entonces cantaremos en ese momento. Yo me quiero ver en ese grupo, querida familia, y ustedes también, hermanos. Claro que sí, mi hermano. Yo quiero que tú también sientas esa emoción, ese gozo desde ahorita. No tienen que esperar esa venida. Desde ahorita el Señor dice que vuelve a Él. Y entonces en ese momento dice la palabra de Dios que el Señor enviará a sus ángeles. Enviará a sus ángeles que vinieron con Él a su ejército, para que junten todos los santos que están en los cuatro ángulos de la tierra, es decir, oriente, occidente, sur, este, oeste, o sea, los chinos, los japoneses, los americanos, los que australianos, de todo lugar, los alemanes como yo, todos ellos, querida familia, el Señor va a juntar con su ejército, va a juntar a su ejército aquí en la tierra y lo juntará. ¿Y sabes para qué? Y después va a escuchar la voz de los muertos y le dirá, despertad, despertad, tú que duermes entre los muertos. ¿Y sabe qué le va a decir la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces el Señor va a destruir el primer enemigo de nosotros, que es la muerte. Gloria a Dios por eso. ¿No es así, mi querido hermano? Y a darnos la vida eterna. Eso a mí en este momento, este tema que me está causando júbilo, también quiero transmitírtelo a través de la radio, querida familia. El Señor va a despertar a los muertos y yo voy a ver tal vez aquellos hermanos que fueron arrebatados. En ese momento mi gozo, mi lágrima se va a convertir en alegría porque voy a ver a mis hermanos. Y ahora, nosotros los que vivimos, ¿qué va a pasar? Segunda de Tesalonicenses, y con eso finalizo. Segunda de Tesalonicenses. Bueno, mientras usted busca el texto, yo quiero decirles algo a mi hermano Richard, a mi hermano Israel aquí, y a los queridos oyentes. Yo no sé ustedes, hermanos, que están aquí conmigo en cabina, pero saben que tengo un sueño, y es que cuando estemos allá entrando a las puertas de la Santa Ciudad, Amén, podamos darle un abrazo a todos esos oyentes que nos escucharon siempre todos los domingos en Palabra de Vida. Amén. Y que ellos nos digan gracias porque por esas palabras que ustedes nos transmitían por la radio, nosotros estamos aquí. Yo quiero abrazarlos a todos. Amén. Justamente esta mañana, hermano Alexander, estaba pensando en eso, porque uno tiene que traer almas a Cristo, y ese será nuestro galardón, una corona que tendrá cada perla, cada diadema, cada joya, pero por cada alma que trajiste a los pies de Cristo. Y esa corona la colocará el Señor en ti, querida familia. Mira lo que dice aquí, lo describe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 15. En adelante dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no es palabra de nosotros, es palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habramos quedado hasta la venida del Señor, yo quisiera quedarme vivo hasta la venida del Señor y ver a Cristo venir a la nube de los cielos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir,
no nos vamos a adelantar y los muertos se van a quedar y después resucitarán. No, vamos todos a estar juntos. Tanto los muertos que murieron en Cristo resucitarán y nosotros también estaremos allí y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, esa voz que causa, que es relámpago para el impío, para nosotros será una voz de arcángel, una voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, usted vive en este tiempo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes de recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Queridos hermanos, Pablo decía eso en su tiempo, y Pablo tiene más de casi 2000 años que ya no está con nosotros, y él decía, nosotros los que vivimos, porque era un ardiente deseo de estar en la venida, de ver a su Señor, de ver a Cristo Jesús. Y dice aquí en el versículo 18, por tanto, alertaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Queridos hermanos, el Señor en su venida quiere que ese día sea grande para ti, pero será terrible para aquellos que rechazan el mensaje, pero será glorioso para nosotros que aceptamos hoy la salvación en Cristo Jesús. Amén, hermano. Bueno, nuestro invitado de hoy, Israel Sosa, tendremos que hacerle extensiva las invitaciones, ¿verdad? Para Claro que sí. nos acompañe en otro programa. Y bueno, apreciado oyente, quisiera hacer mi llamado con varias citas, unas citas de reflexión, unas citas que tienes que atarlas a los postes de tu casa, atarla en tu mente, en tu corazón y tratar de reflexionar, porque, ¿sabes? El día grande y terrible de Jehová está cerca. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que hay todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto es un llamado interesante. Amén. El versículo 12 nos dice, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, serán fundidos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa, mis hermanos? Cielo. Cielos nuevos y tierras nuevas, Amén. en las cuales mora la justicia. Esta palabra nos trae mucho consuelo y aliento, mucha esperanza y mucha felicidad. Luego, Salmo capítulo 50, versículos 3 y 4 nos dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y en este sentido, y lo dice el centro del Salmo, él va a contender con los habitantes de la tierra. En un sentido muy específico, estas palabras también predicen el juicio final al concluir la historia del mundo. Así que no callará. Dios se pronunciará respecto a la conducta humana. Nos debemos preparar para la llegada del Señor. Recibamos a Jesús en nuestro corazón. Abundemos en nuestras obras y en misericordia para el prójimo. No hay pecado que Dios no perdone si el arrepentimiento es genuino. Si ese arrepentimiento, oyente, que estás allí, es verdadero. Si te apartas del mal, nuestro Señor te perdonará. Que nadie te haga creer lo contrario. El día terrible del Señor está cerca y hoy
estás a tiempo de ser salvo confesando su nombre. Puede que no lo sepas, pero el Señor ha estado esperándote. Amén. Ha estado allí con las puertas abiertas, con mano extendida, con brazo preparado. Solo dile: perdón, Señor, por mis pecados. Reconozco que eres mi Salvador. Jesús, te abro y te recibo en mi corazón y te invito a mi vida, Señor, para ser salvo a través de ti. Guíame, dile, guíame por el camino de la vida. Y apreciado oyente, después de eso, lee la Biblia, congrégate, haz tus buenas obras, cambia tu historia, cambia tu estilo de vida, cambia tu pasado, deja todo eso atrás. Nunca olvides que Dios te ama, Él te ha estado esperando. No estarás solo nunca. Así que, ¿por qué seguir el camino de Cristo? Tú, que quizás eres joven y que piensas que toda la modernidad de este mundo, al decir que eres cristiano, te van a catalogar como aburrido, como gris, como triste. Jesús mismo dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Solo debes creer. Y recuerda siempre que acercarte a la gloria de Dios es lo único que te traerá paz, alegría y verdadera felicidad. Aférrate a las 3.573 maravillosas promesas que la Biblia registra. Pero ten siempre presente esto, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro número WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Cristo viene pronto. No espere que llegue ese día grande y terrible de Jehová para decir, mira, sí, era cierto. Porque quizás en ese momento, en ese instante, cuando te des cuenta, ya no habrá tiempo para ti. Reflexiona en esto. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Y quisiera culminar, mis hermanos, con un saludo especial a Carolina Anzola de Terrazas del Rodeo, que siempre ha estado allí para el necesitado, para aquel que ha tenido una urgencia, para socorrerle, para llevar el ministerio del Señor, para hacer su obra y para ganar almas a Cristo. Claro que sí, mi hermano. También por aquí no voy a dejar por fuera a la hermana Magali de Bandres, que mandó un saludo y dice que está contenta de que Israel esté aquí con nosotros. La señora Magali de Bandres. Gracias, mi hermana, muchas gracias. Gracias por su saludo. Quedamos así despedidos. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios me los bendiga y me les dé una feliz semana. Y los vamos a dejar con un canto muy hermoso. Hace años escuché. Los dejamos con este tema y nos vemos entonces el próximo domingo a la misma hora. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La
esperanza